Buenas noches. Mi nombre es Melissa Roca Arroyo, soy abogada, columnista y presentadora del portal web Punto de Encuentro. En esta oportunidad vamos a iniciar con nuestro primer programa que se llama Conociendo a tu Parlamentario Andino, secuencia que se transmitirá semanalmente con el objeto de escuchar las propuestas de diferentes representantes de partidos políticos postulantes al Parlamento Andino. En esta primera oportunidad vamos a contar con la presencia de dos candidatos. El primero, Juan Carlos Ramírez, candidato número 1 del partido Avanza País. Muy buenas noches, Juan Carlos, y muchas gracias por tu asistencia. Buenas noches, Melissa. Muchas gracias a ustedes y a ti. Gracias. Y también tenemos la presencia de José Antonio Palacios Obregón. Él es candidato por el número 15 del partido político Alianza para el Progreso, igual candidato al Parlamento Andino. Muchas gracias, José Antonio, por tu participación también. Gracias, es un honor para mí esta invitación. Bueno, para iniciar con esta entrevista, vamos a dar 2 minutos a cada uno de los candidatos a efectos de que se presenten. Bueno, como ya les había señalado, a los 10 segundos les voy a alzar la mano. Iniciamos con Juan Carlos Ramírez. Bien, bueno, siempre hablar de uno mismo para mí es enojoso, Melissa. No me parece, porque los demás deben hablar por uno. Pero ya que así se comienza, pues haré una descripción de lo que pondría uno en algún currículum, ¿no? Yo soy ingeniero en minas, soy ingeniero emérito del Colegio de Ingenieros del Perú. Eso fue a raíz de un premio de minería en el año 91. He sido catedrático de operaciones, de toma de decisiones, empresariazgo, en Centrum, en ESAN, en la Universidad del Pacífico, de modelos mentales en el CAEN, de epistemología en la Escuela de Guerra Naval. También he sido director de la Escuela de la Contraloría, viceministro de Minas, y asesor en mi vivienda. He dado charlas de acuicultura en el Produce, de zonas francas en Sofra Tacna, de psicopatología del desempleo en psicología de la Universidad de Lima. Y en realidad lo que más me define es que yo hice mis reemplazos críticos y soy sargento primero del grupo de artillería número 6 del Ejército del Perú, que es lo que creo sirve en la vida, la disciplina, más que los grados académicos, ¿no? He viajado por los 5 países del Parlamento Andino en el campo, o sea, en las provincias, parroquias, cantones de estos países, o sea, en Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú, en razón de mi profesión, ¿no? Eso es, nunca he estado en política, y la razón por la que estoy en esto es porque ya me cansé de renegar y como soy mucho más viejo, podría ser tu abuelito, ¿no? Llevo años de frustración, de decepción y de todas estas cosas, así que había una alternativa: o me quedo renegando o mejor entro a alguna trinchera, alguna plataforma, y en este caso el Partido Avanza País me sugirió la posición que tú has mencionado, ¿no? El Parlamento Andino y el número 1. Yo con eso termino esta descripción, que como te digo, siempre estoy en contra de que uno hable de uno, los demás deberían hablar. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, prácticamente sí, pues es como una propuesta de CV, ¿no? Pero precisamente para eso estamos, para de alguna manera expresar quiénes somos y de qué forma podemos aportar al país, en este caso al Parlamento Andino, a través de las personas que nos están viendo en estos momentos, ¿no? Seguimos contigo, José Antonio, igual 2 minutos. Gracias, Luisa. Bueno, yo, al contrario de mi contrincante, podría decirlo, sí, desearía hacer conocer a todos los electores, pero a nivel nacional, que van a votar por nosotros, ¿quién soy yo? Yo soy José Antonio Palacios Obregón, soy sargento segundo reenganchado del glorioso Ejército Peruano, Batallón de Comunicaciones 112 José Olaya Balandra. Soy su oficial técnico de primera en situación de retiro de la gloriosa Policía Nacional del Perú, con más de 20 años de servicio. Soy abogado, soy magíster en gestión de políticas públicas, con mención en defensa nacional, soy doctor en Derecho, soy profesor de muchas universidades y de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. He sido gerente de seguridad ciudadana en las municipalidades, una de las municipalidades más grandes del Perú, que es San Martín de Porres y Caraballo en Lima.
conozco 9 países en el mundo, soy padre de familia. Antes de todo ello, he trabajado arduamente en mi vida porque soy huérfano de padre y madre y he luchado por salir adelante de esta difícil situación en la que pueden vivir los peruanos de humilde condición económica como la que yo viví, que tuve que lavar carros, vender periódicos, cantar en los carros, lustrar zapatos y todos los trabajos habidos por haber. He trabajado de cobrador de micros, he sido chofer de micros, he sido taxista, he trabajado en el mercado central, en la parada, o sea, en todos los lugares, he pintado edificios, he trabajado en mecánica, pero ahora pues estoy participando en un grupo político que para mí es el correcto, con la finalidad de buscar las mejores condiciones socioeconómicas para nuestro país, para el país que me vio nacer y que me dio toda esta oportunidad de lograr, después de estar durmiendo en la calle, ser el fundador de la Casa de los Petizos, el día de hoy poder decir soy doctor en Derecho y dar lo poco que he aprendido a bien de todos mis amigos, electores, mis seguidores y todos mis alumnos por mucho tiempo. Ese es mi humilde currículo y lo digo con mucha humildad. Ok, muchas gracias, José Antonio. Interesante presentación de ambos. Ahora, bueno, pasamos a un segmento de preguntas. La primera va a ser igual para ambos y tendrán 2 minutos, hasta 2 minutos para responder. ¿Qué los motivó a postular al Parlamento andino y por qué eligieron el partido político que han elegido para postularse a este Parlamento? Iniciamos contigo, Juan Carlos. Bueno, Melissa, una cierta aclaración sobre lo anterior. Tanto José Antonio como yo hemos descrito lo que hemos hecho, no lo que somos, ¿no? Y probablemente lo que somos tenga que ver más con el valor, o sea, ser valiente como persona y ser honrado. Y yo siempre preferiré un valiente y honrado, ¿no es cierto?, aunque sea un analfabeto completo, que una persona con muchos grados que sea un delincuente, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho no es lo que somos necesariamente. Yendo al tema, yo en realidad estoy en esta posición. Y también nunca usaré la palabra contrincante para referirme a un compatriota, ¿no? Y si es un compatriota decente, pues con menor razón, como decía Alejandro Magno, los hombres decentes son mis compatriotas, los demás son extranjeros. ¿Por qué entro a esto? Bien rápido, porque el doctor Hernando de Soto, a quien conozco muchos años, ¿no es cierto?, es el que encabeza el partido Avanza País. Entonces, en virtud del conocimiento que tengo de él y de sus intenciones y de sus contactos y sapiencia, y que me parece que es la mejor alternativa, es que yo acepto entrar en esta situación. Por otro lado, el partido Avanza País es un partido con 20 años de antigüedad. Uno de sus fundadores, don Alfonso Barrantes Lingán, en realidad su personalidad misma, yo creo que encarna lo que es ahora la propuesta, o sea, un capitalismo popular. Y este capitalismo popular es lo que también plantea Hernando de Soto, que también era amigo del doctor Barrantes, al igual que el presidente del partido, Pedro Cenas. Entonces yo entro porque conozco al candidato de años y porque si un partido tiene los estatutos que yo he leído y que lo reflejan bastante bien y que coinciden con como yo veo el mundo, además tiene una frase el doctor Barrantes que dice: ser honrado en el Perú es ya ser revolucionario. Y si eso es ser revolucionario, o sea, ser honrado, pues yo me suscribo y por eso me presento por el partido y por el candidato. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. La misma pregunta, José Antonio, igual 2 minutos. Gracias. Bueno, yo escogí el partido Alianza para el Progreso desde el año 2011. En 2010 solicité mi pase a la situación de retiro de la Policía Nacional del Perú con mucha pena y mucho dolor, dedicándome más a mis hijos y a mis estudios. Sin embargo, escogí ese partido porque vi en él proyectos que pueden ayudar a nuestra sociedad, a la sociedad humilde, a la sociedad emprendedora. Es por ello, siendo yo una persona emprendedora, un provinciano, un hombre que se ha fajado mañana, tarde y noche y ha luchado mucho por conseguir algo en esta vida, sobre todo la educación, decidí seguir Alianza para el Progreso con su fundador, líder y ahora
próximo presidente de la República, César Acuña Peralta, el que, puedo decirlo, es una persona muy próspera, ha logrado mucho en la vida y gracias a ello, pues no le debe a nadie y tiene toda la intención de trabajar como lo ha hecho, siendo 2 veces congresista, siendo alcalde, siendo presidente regional, y nunca en todas esas gestiones ha tenido absolutamente ningún cuestionamiento en ellas, ¿no? Entonces, por eso elegí participar soy un partidario de hace ya muchos años, no soy improvisado, y es el único partido al que he pertenecido desde que tengo uso de razón política, por decirlo así, porque sabemos que los policías ni los militares, estando en actividad, podemos ejercer actividad política, valga la redundancia. Asimismo, elegí el Parlamento andino o ser postulante al Parlamento andino en razón o en tanto y cuanto pues conozco 9 países de la región y conozco la problemática y la idiosincrasia de ello, que me va a hacer luchar y fortalecer ese conocimiento poniendo políticas públicas claras para nuestro país. Muchas gracias, José Antonio. Definitivamente es muy importante tener claro qué entendemos, ¿no? Y qué es lo que nos relaciona al partido político al que se postula, y sobre todo el tema de tener una identificación partidaria fuerte respecto a ello, porque finalmente la consolidación de los partidos políticos harán que tengamos una democracia mucho más efectiva en el país. Ya pasando a las preguntas preliminares, vamos a hacer una ronda de preguntas para entender qué es el Parlamento andino, porque muchas personas dentro de las elecciones parlamentarias y presidenciales pues tienen al Parlamento andino como no tomado en cuenta, ¿no? O a veces de pensamiento, ¿por quién vas a votar para parlamentario andino, no? Entonces, y muchas veces esto se da por desconocimiento de la población. Entonces, les preguntamos a ambos candidatos qué es el Parlamento andino y cómo funciona. Para ello tienen cada uno 2 minutos. Empezamos igual con Juan Carlos. Gracias. Bueno, Melissa, el Parlamento andino es una de 15 instituciones del Sistema Andino de Integración, ¿no? El Parlamento andino en realidad se propone en el año 79, se acepta en el año 84 y se modifica en Trujillo en el año 96. En realidad todo esto nace en el año 48 con la CEPAL, con los intentos de integración en varios lugares del mundo. Bueno, creo que en el caso de la Unión Europea es uno de los casos, pero hay casos fallidos como en su momento fue Yugoslavia o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el caso del Parlamento andino, el objetivo o los objetivos del Parlamento andino es armonizar la legislación de los países, hacer control político en el bloque andino, que son estos 5 países, ¿no es cierto? Y legislar, pero no en el sentido que tenemos en el Congreso peruano, ¿no? Tampoco es que sea declarativo, porque en realidad su eficiencia depende de si los parlamentarios andinos lo hacen funcionar o no. Y para ser franco, en las preguntas y sondeos que yo he hecho y otras entrevistas, nadie conoce al Parlamento andino, nadie sabe qué hacen. Lo que más le critican es que tengo un presupuesto de 10 millones de soles al año, cuando en realidad es el 1% del Congreso peruano, pero nadie sabe qué hace. ¿Qué es lo que debería hacer? Lo que está en sus estatutos y sobre todo en su reglamento, ¿no? Lo que debería hacer es legislar en función de lo mejor que tenga, que eres abogada, lo mejor que tengan los aparatos y los cuerpos legislativos de sus 5 países. Es decir, si la ley de exploraciones mineras de Colombia es mejor que la peruana por los resultados que produce, traerla al Perú. Si la ley forestal de Chile es mejor que la ley forestal peruana por los resultados que tiene, traerla al Perú. Y en realidad el Parlamento andino puede hacer todas estas inserciones, todas estas acciones en beneficio del Perú, armonizando legislación con los otros 5 países andinos. ¿Por qué no se conoce? ¿Por qué no se ha hecho? Porque al final del día es función de las personas o los parlamentarios que estén ahí, y si no lo han hecho hasta ahora, pues es que han fallado ellos más que la institución. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. José Antonio, ¿cómo funciona el Parlamento andino?
Claro, básicamente el funcionamiento del Parlamento andino, que se da en Bogotá, porque es la sede principal donde se sesiona todos los parlamentarios, los 25 parlamentarios andinos, básicamente tenemos que ver que esas sesiones buscan la integración legislativa, como ya lo ha referido nuestro amigo Juan Carlos. La integración legislativa de esos países, cada país o cada parlamentario andino va a buscar las mejoras para su país. Esa integración de 5 países o de 12, de 3, que sean mejoras para nuestro país, las vamos a traer. Ahora, esa fórmula no es suficiente, no solamente sesionar en el Parlamento andino y buscar la integración es suficiente, sino que también tenemos que trabajar directamente con la bancada de nuestro partido para que se realice y se efectivice la legislación comparada que vamos a traer a nuestro país y se puedan promulgar normas, porque entendamos que el parlamentario andino no tiene la capacidad legislativa. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es armonizar todas esas legislaciones, como por ejemplo lo que estamos viviendo ahorita con el tema de la pandemia y las vacunas. Chile está superándonos tremendamente a nosotros en eso. Ese es un claro ejemplo de lo que la comunidad andina, el Parlamento andino, puede hacer para que sea copia a nivel regional de todos los países. Seguridad ciudadana, corrupción y demás problemáticas que tiene nuestro país, integrar todo eso para traerlo, así como políticas públicas, a nuestros legisladores peruanos y promover esas normas en el Congreso de la República y finalmente si tenemos, y como vamos a hacer, tenemos el Poder Ejecutivo, trabajar directamente con el Congreso, el Poder Ejecutivo y lograr las mejores normas para nuestro país, ¿no? Muchas gracias, José Antonio. Bueno, ya teniendo más o menos un concepto básico de qué es el Parlamento andino para nuestros escuchas, igual una pregunta para ambos, ¿qué impacto, porque esto es lo que más importa, ¿no? El impacto que tienen las instituciones en la población de a pie, impacto que tiene el Parlamento andino en la población de a pie, sobre todo en este contexto, Juan Carlos? Igual 2 minutos cada uno. Bueno, en realidad, Melissa, la única acción que tomó el Parlamento andino que hemos podido sentir y ver los ciudadanos de a pie es la posibilidad de viajar entre los países andinos con nuestro DNI, ¿no? Esa es una de las cosas que logró, pero la verdad es muy poco. ¿Qué es lo que se pudo hacer y todavía se puede hacer? Habernos subido en el tema del COVID, en el tema de la pandemia, a los esfuerzos que hicieron en su momento Colombia y Chile, ¿no? Y si lo hacíamos en bloque junto con ellos, hubiéramos tenido las vacunas más baratas, más rápido, en mayor cantidad, y eso todavía se puede hacer. Y yo creo que el Parlamento andino, pero trágicamente los representantes que se tienen ahora y en el pasado no han estado motivados, no le han dado el impulso que se debía dar. Pero en este momento el Parlamento andino podría servir de plataforma, ¿no? Para facilitar la entrada del Perú en sistemas de control de COVID, en sistemas antipandemia, que en conjunto, sea por las vacunas, sea por las plantas de oxígeno, sea por lo que fuera, se hace mejor en bloque. Y el Parlamento andino es una de las 15 instituciones del sistema andino que hubiera podido actuar para que el Perú entre junto con los otros países y Ecuador, que además resolvió el tema de Guayaquil de una manera muy eficiente. Entonces, el Parlamento andino sí es una plataforma que se puede utilizar como vasos comunicantes entre los 5 países, de manera que el Perú hubiera podido beneficiarse y el ciudadano de a pie, que al final es el que se beneficia de las acciones de compra, en este caso circunstancial y puntual y trágico además de la pandemia, hubiéramos podido usar esa plataforma como el mecanismo de comunicación con los países que se han adelantado a nosotros en las vacunas y en una serie de otras compras que eran buenas para la población. Y el ciudadano de a pie lo hubiera podido sentir. Muchas gracias, Juan Carlos. José Antonio, la misma pregunta, igual 2 minutos. Estás con el micrófono apagado. No solamente el uso del DNI fue el gran impacto
que se logró en el Parlamento andino, sino también, por ejemplo, el uso de la licencia de conducir en diferentes países, no solamente incluso de la región, sino de otras regiones. Eso ha ayudado mucho, pero el impacto principal, creo yo, que debe lograr el Parlamento andino en estos países tratantes, primero es buscar la homologación de estas políticas públicas para coadyuvar, por ejemplo, al tema de seguridad ciudadana, que es donde me he desempeñado casi toda mi vida. O sea, tenemos países que han cambiado tremendamente en el tema de seguridad ciudadana y países que han sido también golpeados tremendamente por la inseguridad ciudadana, como por ejemplo Colombia. Nosotros no podemos olvidar, yo he vivido más de 4 años en Colombia, conozco Colombia casi tan igual como conozco a mi amada patria, y no podemos olvidar los años donde el narcotráfico se adueñó completamente de Colombia, y obviamente por el narcotráfico había una corrupción tremenda en todas las esferas del Estado y todas las esferas. Sin embargo, Colombia hoy en día, pues, a diferencia de esos tiempos donde Pablo Escobar gobernaba Colombia y compraba policías, alcaldes y autoridades y ministros y todo, cambió tremendamente gracias al comandante Naranjo, y hoy en día Colombia tiene una muy buena policía. Puedo decirlo, tiene una muy buena policía, no como la que tenemos acá, que el policía tiene que comprar las llantas al patrullero, echarle la gasolina al patrullero, comprarse su propia arma para el servicio, comprarse su propio uniforme, un poco más ya van a poner su casa a disposición del Estado. Entonces, esas políticas públicas pueden ayudar o coadyuvar a ese cambio que queremos acá en el país. Ok, muchas gracias, José Antonio. Bueno, sí, pues definitivamente, precisamente el desconocimiento respecto al Parlamento andino es porque se cree, ¿no?, que finalmente tiene poco impacto en el ciudadano a pie. Sin embargo, muchas veces ha sido por la mala gestión de los representantes peruanos dentro del Parlamento andino, y es necesario el debate, coadyuvar al debate para precisamente mejorar la propuesta como representantes y pues tener una elección acertada de representantes al Parlamento andino. ¿En qué consiste la propuesta bandera de ambos? Tienen 3 minutos ambos para explicarnos cuál es su proyecto bandera como candidatos al Parlamento andino. Empecemos contigo, Juan Carlos. Bueno, Melissa, yo te voy a decir 3 banderas. Una que está en la línea que mencionó José Antonio respecto al DNI y los brevetes. Una de mis propuestas es homologar los títulos universitarios. Si tú has egresado de la Ricardo Palma, deberías poder ejercer en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Chile. Si has egresado en la Javeriana de Bogotá, podrías ejercer también. Y esto es sencillo si es que tú logras que participen los colegios profesionales de abogados, médicos, arquitectos, ¿no?, etcétera, de tal forma que así como compartimos DNI, así como compartimos brevete, compartamos también los títulos universitarios y podamos hacer posgrados, maestrías y ejercer en los países andinos sin mayor problema, con lo que habría que crear en el Parlamento andino, que es un sistema de control de licenciamiento que el mismo Parlamento andino provee para que se pueda hacer esta homologación entre los 5 países. Otra bandera importante es tomar la ley forestal de Chile. No es posible, Melissa, que Chile, que con solo 2.5 millones de hectáreas pueda exportar 6.000 millones de dólares. Después de la minería, la industria forestal chilena es la que más exporta, 6.000 millones de dólares. Todo el pino que se vende en el Perú es chileno. Y el Perú, solo en Loreto, tiene 37 millones de hectáreas. Solo en Loreto. Y exporta 200 millones de dólares al año, o sea, 30 veces menos que los chilenos. Entonces, traer la ley forestal chilena al Perú haría mucho bien, porque entonces tendríamos una industria que a la fecha es insignificante, porque tenemos la agroindustria, pero la parte forestal está totalmente descuidada. Hay que copiarnos una buena ley que ha funcionado. Otra buena ley que ha funcionado es la de exploración minera en Colombia. José Antonio ha mencionado Colombia y efectivamente ahí se han desarrollado mucho en una ley muy promotora, en una ley que impulsa bastante la exploración, que es en la minería la etapa más productiva, que es la que da recursos, la que da reservas y sin la cual no puede continuar la explotación. Entonces yo tengo estas 3 en particular: homologación para los estudiantes de los 5 países en sus grados académicos,
Segunda, la ley forestal de Chile, que habría que traerla, acomodarla, ¿no? Adecuarla, pero que es muy buena y muy promotora. Y la de exploración minera en Colombia, que también la he visto y es bastante promotora y bastante simple. Pero en mi caso serían esas tres las que impulsaría, aunque la primera es reactivar el Parlamento mismo. O sea, no funciona, ¿no? Y hay que hacerlo funcionar en primer lugar. Ya después agarramos las propuestas, pero primero hay que darle vida. Un electroshock, creo. Ok, Juan Carlos, muchas gracias. José Antonio, igualmente tienes 3 minutos. Sí, efectivamente, bueno, mis propuestas, después de inyectarle esos 500 voltios al Parlamento andino y ponerlo a trabajar en favor de todos los peruanos y toda la comunidad andina, porque obviamente acá también nos están viendo los peruanos que viven en el extranjero. Entendamos que ellos también votan por nosotros, no solamente los limeños ni los del peruanos en general, sino los peruanos que viven en el extranjero también votarán por nosotros e elegirán al mejor representante para el Parlamento andino. Es inyectar esa energía al Parlamento andino para trabajar. Y las propuestas claras para mí, el tema de seguridad ciudadana es muy importante, porque un país donde vivimos en tanta inseguridad, donde todos los días es muerte, sangre, destrucción, muerte, más muerte, pues no se puede vivir. Hay mucha delincuencia y corrupción en nuestro país. Entonces nosotros tenemos que buscar esas fórmulas y sobre todo políticas públicas claras, coherentes y eficientes para poder lograr que nuestra legislación peruana cambie, se modifique de alguna forma y desaparecer toda esa gran problemática. Yo sé que no se va a desaparecer al 100% como Suiza, ¿no? Pero va a desaparecer si hay voluntad política. Uno. Otro tema muy importante y lo que estamos viviendo actualmente, la migración. Eso es algo importantísimo y se da la migración justamente. Ahora, mire, tenemos, no quiero menospreciar a nuestros hermanos venezolanos, pero tenemos más de 1 millón de venezolanos en el Perú y ahora estamos aumentándonos con nuestros compatriotas, por decirlo así, no compatriotas, pues nuestros vecinos de Haití. Haití también está ingresando al país. ¿Qué políticas públicas tienen los gobernantes de turno, los anteriores y los que esperan ser gobernantes en el tema de migración? No hay absolutamente nada y nuestro país es una completa coladera. Y eso tenemos que buscar políticas claras para poder lograr esa integración. Y finalmente, el tema de salud. Nosotros tenemos que buscar una solución inmediata al tema de salud y no esperar que venga la pandemia o que venga el coronavirus o el COVID o lo que sea, sino tenemos que tener políticas públicas para prevenir y poder combatir estos y no tener, imagínense, yo quisiera hacer una remembranza en mi Policía Nacional del Perú y decirlo acá públicamente. Tenemos a la Policía Nacional del Perú, la única institución en el Perú y creo que en el mundo que ha tenido la mayor cantidad de bajas. Estamos llegando a los 600 policías muertos por el tema del COVID-19 y ninguna autoridad del Estado ha dicho absolutamente nada. Llegamos a 600 muertos, 600 muertos. Tenemos 40.000 efectivos policiales infectados, entonces tenemos que integrar el tema de red de salud en beneficio de todos los peruanos y las instituciones que hoy en día están poniendo el pecho en primera línea. Gracias. Gracias, José Antonio. Escuchando sus propuestas, me surgen algunas preguntas, así que voy a hacer una pregunta a cada candidato respecto a las propuestas que han señalado. Primero con Juan Carlos. 2 básicamente. La primera es respecto a la ley forestal, ¿no? Traer la ley forestal a Chile, como de ser parlamentario andino, ¿cómo es que esto se puede materializar desde una función como parlamentario andino? Porque entiendo que definitivamente es una función distinta a la de un legislador. Entonces, ¿cómo es que se coadyuvan ambos, el Parlamento andino junto al Congreso, y cómo es que esta ley puede efectivizarse dentro del campo concreto de darse en el Congreso? ¿Y cuál es la incidencia de Juan Carlos como parlamentario andino
en esta aprobación de la ley, Juan Carlos. Y la segunda sería precisamente cómo reactivar el Parlamento andino, ¿no? Porque era como que escuchábamos hacer un electroshock. ¿Cómo? Dos preguntas serían, igual ambos tienen... ¿Me escuchas, Melissa? Juan Carlos. Sí. Sí, te escucho. Ok, bueno, respecto a la primera, naturalmente el trabajo del parlamentario andino es tomar esa parte de la legislación forestal, ver en qué lugares del Perú se puede aplicar porque tiene los climas, porque tiene el agua, porque tiene la altura, porque tiene etcétera, y luego lo que haces es el borrador del proyecto de ley. Hecho este proyecto de ley adecuado, ese es el que tú bajas al Congreso peruano, lo sustentas para que se discute en el Congreso peruano, ¿no? Se modifique o se plantee como tú lo estás presentando. Pero ese es el mecanismo, ¿no? El mecanismo, tú haces el trabajo en el Parlamento andino de armonizar, tal como José Antonio y yo dijimos hace un rato, armonizar la legislación, y una vez que la armonizas con el Perú, haces el borrador del proyecto de ley y lo bajas al Congreso peruano para que se discuta y tú lo sustentas, ¿no? Y esperas que se apruebe de manera tal que se inserte esa propuesta ya en el aparato legislativo peruano. Y respecto al electroshock, solamente puedo decir que yo espero que dentro de los 5 representantes parlamentarios andinos del Perú esté José Antonio, porque ese es el entusiasmo que hace falta. Al final tendré que tomar pues la frase de una conocida filósofa peruana, ¿no? La señorita Susi Díaz, que dice que si tu hombre no cambia, cambia de hombre, pues no. Entonces, ¿cómo se pone el electroshock? Con gente que tiene entusiasmo, que tiene ganas de hacerlo. Yo veo que José Antonio, y además yo coincido por completo en lo que menciona de la seguridad y de la corrupción, por supuesto que lo suscribo con entusiasmo, pero yo espero que los 5 próximos parlamentarios peruanos que vayan al Parlamento andino vayan con ganas, o sea, vayan realmente con entusiasmo, ¿no? Y que su actitud sea la que haga que el Parlamento andino tome preponderancia y tome protagonismo, ¿no? Yo espero que así sea, que los próximos 5 que vayan realmente vayan con ganas de resucitarlo. Gracias, Juan Carlos. José Antonio, igual, la misma pregunta, bueno, la pregunta común es cómo reactivar el Parlamento andino, y la segunda respecto a las propuestas, escuché que la primera era generar políticas públicas de seguridad ciudadana, entonces, o la mención de políticas públicas dentro de tus propuestas. Entonces me surgió una duda. ¿El parlamentario andino tiene incidencias en políticas públicas o tiene alguna incidencia directa respecto a políticas públicas de seguridad ciudadana? ¿O de qué forma podría incidir en esto, o se podría incidir en esto como parlamentario andino? ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya respondo? Sí, sí. Ok. La reactivación del Parlamento andino, pues, como lo dijo Juan Carlos, efectivamente es tener personajes políticos que realmente quieran servir al país. Porque ahí tengo un pensamiento, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Yo no me puedo quedar sentado en mi casa y cuidando a mis hijos y siguiendo estudiando y ser uno más de los peruanos que solamente se conforman con mirar o tirar la piedra y esconder la mano. Nosotros tenemos claro las políticas públicas. Ahora, sí se puede activar, porque las políticas públicas son en todas las formas de gobierno. Las políticas públicas, incluso en instituciones privadas, serán políticas públicas. Las políticas públicas de seguridad ciudadana, por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico es internacional, migraciones, crimen organizado, internacional. O sea, se dan esas políticas públicas y se van a integrar. ¿Para qué? Yo no soy legislador peruano, yo soy legislador del Parlamento andino, integrando, homologando esas legislaciones para traerlas a mi país, para poder presentarlas al Congreso. Sin embargo, no nos olvidemos que todos los parlamentarios andinos tenemos o vamos a tener una bancada representativa en el Congreso de la República.
Y yo tengo por seguro que nuestro próximo presidente de la República, César Acuña Peralta, va también manejar el Ejecutivo. Por lo tanto, teniendo la bancada, voy a trabajar no solamente con el Congreso, sino con mi bancada, para llevarle de alguna forma algunas planas ya corregidas para que ellos también, por medio de la bancada, impulsen esa normatividad que va a favorecer a todo el pueblo peruano, por esa clara integración que tenemos y buscando políticas públicas. Y como yo lo he referido hace un momento, yo he preparado, me he preparado, he estudiado como políticas públicas claras, coherentes y eficientes para poder lograr esa eficiencia, valga la redundancia, a favor de todos los peruanos y en especial de mi amada Policía Nacional del Perú. En especial. Gracias. Pasando estas preguntas finales y yendo al tema del contexto actual, ¿qué impacto tiene el Parlamento andino de ser escogidos parlamentarios? ¿Cuál es la incidencia en el contexto del coronavirus y en el contexto de pandemia mundial en el que vivimos? Cada uno va a tener 3 minutos para expresar lo que crean conveniente respecto a esta pregunta y van a tener 2 minutos de refutación. Luego van a tener un ping-pong de 2 minutos de refutación o comentarios respecto a lo que el otro ha señalado. Empezamos contigo, Juan Carlos. Bueno, en realidad puede ser que ni nos refutemos ni lo contrario, sino que podemos estar muy de acuerdo también. Es una posibilidad, Melissa, que estemos de acuerdo. Y como peruanos que somos, deberíamos... No refutaciones o comentarios. Claro, como respuesta, pero a ver, yo comparto por completo los sentimientos de José Antonio con respecto a nuestra policía, ¿no? Escribí muchos artículos cuando pasó lo de Bagua en defensa del cuerpo policial y yo solamente puedo tener una opinión de gratitud, porque en el año 90 yo tenía 2 niños de 3 años y 2 años y en ese momento el Perú era un infierno sobre la tierra. Tú eres muy joven, Melissa, no has vivido ese infierno, te aseguro que fue un infierno. Y quien nos libró de ese infierno fue la policía del Perú. Entonces yo a la policía le estoy tremendamente agradecido y además veo que comparto también con José Antonio el paso por el ejército. Yo más bien salí en artillería, veo que él estuvo en comunicaciones, de manera que eso también nos hermana, ¿no? En el contexto, para ir a la pregunta, en el contexto de la pandemia, hace un rato dije que deberíamos habernos subido a los esfuerzos de Chile, de Colombia, en la adquisición de vacunas y en fin, es más, Chile ahora nos está ofreciendo oxígeno, ¿no? Nos está ofreciendo directamente oxígeno al Perú y es miembro del Parlamento Andino, es miembro hace 4 años. Entonces, el Parlamento Andino en realidad puede activar estos vasos comunicantes, estas conexiones, estos contactos para que, por ejemplo, todos los días vemos en la televisión, ¿no es cierto?, a la gente con los balones verdes de oxígeno por todas partes sufriendo, cuando en realidad un país del Parlamento Andino nos ofrece oxígeno y nos lo ofrece gratuitamente porque es parte no del Parlamento Andino, de la comunidad andina, del sistema andino. Entonces, en realidad, en esta pandemia, al Perú le iría muy bien si es que en general se abre. El tema de la corrupción que ha mencionado José Antonio, lo suscribo en el sentido de que hay que terminarla y se termina cuando se ventila. Lo que estamos viendo ahora en el caso de la vacuna de Sinopharm, contra la vacuna Moderna, la de Pfizer, la Sputnik, todo el mundo se pregunta ¿y por qué no se hizo una matriz de evaluación para ver cuál de esas vacunas era la mejor, cuál era la más económica y además la mejor? Y se hubiera adquirido rápidamente, como a Chile le sobran vacunas, ha comprado 90 millones, cuando en realidad tiene 20 millones de habitantes. Entonces el Parlamento Andino podría haber ventilado este tema y en lugar de que el Perú, bajo la mesa, esté comprando vacunas de a poquitos, ¿no?, usando a los otros procedimientos de los países andinos, tú has podido sumarte a ellos y conseguir vacunas con claridad, con transparencia sobre la mesa, de manera que todo el mundo estuviera tranquilo con referencia a los precios. Hasta ahora nadie sabe realmente cuáles son los precios, porque no se han hecho explícitos,
y el Parlamento andino nos hubiera podido servir para esto, ¿no? Para compartir soluciones para la pandemia de este tipo. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. José Antonio, igual 3 minutos para la misma respuesta, para la misma pregunta. Gracias. Hablamos de que el Parlamento andino representa a 5 países de nuestra región. Y la integración del Parlamento andino pues es tan perfecta, tan buena, que no lo hemos sabido explotar. Teniendo esa integración, siendo países prácticamente sin fronteras, podemos lograr la armonización y la integración, por ejemplo, en el tema de la red de salud. Nosotros no podemos seguir viviendo, por ejemplo, yo siempre discuto eso, ¿por qué el Ejército, la Marina, la FAP y la Policía Nacional del Perú, cada uno tiene su propio hospital, sus propios policlínicos? ¿Por qué no integrarlas si todos pertenecemos al Estado peruano? Somos instituciones tutelares del Estado. ¿Por qué no integrar eso? ¿Por qué no integrar, por ejemplo, los convenios internacionales? Si me voy a Chile, en Chile tendrán el mejor pediatra, el mejor neumólogo, el mejor psiquiatra, no sé, la especialidad que tenga, y por qué no o integrar esa red de salud y poder buscar que un peruano que está mal viaje a Chile y se atienda, que viaje a Colombia y se atienda, o el colombiano que venga al Perú. Eso, ¿por qué no integrarlo? Esa es la falta de trabajo que ha tenido el parlamentario andino, porque no se ha dado cuenta que al integrar al construir, al formar el Parlamento andino, estamos formando una gran comunidad sin fronteras, donde cada peruano puede ir a Colombia, puede ir a Chile, puede ir a Bolivia, puede ir a Ecuador solamente con su DNI. No necesita ni siquiera gastar en un pasaporte, salvo pues que sea en vuelo internacional, donde sí te exigen el pasaporte. Sin embargo, todas esas prácticas también se pueden dar en el tema de salud, que es tan importante, migración. La policía de estos 5 países tratantes deben estar interconectados. No está. La policía peruana tiene que prácticamente hacer todo un trámite para saber si el colombiano, el ecuatoriano, el chileno, el boliviano, el venezolano, qué sé yo, los extranjeros que ingresan a nuestro país sean personas de bien o no bien. Porque él viene acá al Perú, el extranjero, presenta su pasaporte, $2,000, ingresa al país. O sea, no puede ser. Es más, este absurdo que se tiene, que un migrante ingresa con los $2,000, se da la vuelta, le entrega a su otro compatriota y nuevamente le da otros $2,000, y así, y al final nadie tuvo dinero. Solo los $2,000 fue que juntaron entre 300 migrantes. O sea, esa información nosotros la tenemos que tener. ¿Tenemos esas políticas públicas en el país? No. Y miren la vergüenza que ha pasado en nuestro país en estos días. Primero la ministra de Defensa y el ministro del Interior de las fronteras peruanas. Sin embargo, ¿qué hicieron? Un papelón. Hoy en día nuestras fronteras son una coladera de ingreso de extranjeros que no están haciendo bien a nuestro país. Por lo tanto, deben ser regulados. Políticas públicas en estas regiones para conseguir esos 2, me imagino, buenos proyectos que se tienen. Melissa, tu micrófono está apagado. Melissa. Disculpen, problemas técnicos. Ya. José Antonio, iniciamos con la ronda de comentarios. Cada uno va a tener hasta 2 minutos para comentar la experiencia y del otro. Iniciemos con Juan Carlos. Bien. Yo creo que Melissa está trabajando, José Antonio, le veo unos archivos ahí que deben ser expedientes. A ver, sobre lo que menciona José Antonio, naturalmente estoy completamente de acuerdo. Eso que ha dicho del carrusel de pasaportes, ¿no es cierto?, es una realidad y es una mafia, pues, ¿no?, de las muchas mafias que existen y que hay que combatir con decisión, ¿no? La seguridad, la inseguridad más bien la vivimos todos y cada vez es creciente. Yo no soy tan fraterno como él, no creo que los únicos que son mis hermanos son los peruanos,
No, los demás son amigos, ¿no? Los demás son cercanos, y está muy bien, pero uno tiene que tener bien claro que esta migración venezolana, que es producto del régimen venezolano, ¿no? Le hace mucho daño porque nos manda no solamente gente buena. Si yo fuera Maduro y pensara como él, vaciaría mis cárceles, que fue lo que hizo Fidel Castro con los Marielitos, ¿no? O sea, pongo a todos los presos en unos barcos y se los mando a Miami, que me parece una profilaxis muy, muy inteligente. Entonces, si yo puedo enviarle a los otros, junto con los migrantes que son buenas personas, a los delincuentes, pues es una manera barata de deshacerme de ellos. Y ahí sí yo coincido con José Antonio, hay que poner un sistema que sea un chaleco antibalas en la frontera y tratar con la policía colombiana y con la policía ecuatoriana quién es quién, quiénes están pasando por ahí, que no nos pasen los ecuatorianos a los migrantes para acá, y la seguridad sí se puede reforzar, yo creo, de esa manera. Y otra cosa que ha mencionado él, que tiene mucho sentido, el que las compras en la FAP, la Marina, el Ejército, la Policía se hagan unitariamente. ¿Por qué cada uno, más ineficiente, va a comprar por su lado, va a tener políticas diferentes? Si tú puedes hacer un paquete, ¿no es cierto?, de manera que obtengas la misma calidad para todos a un precio menor por el lote que estás comprando. El tema de que podamos intercambiar profesionales de la salud entre todos los 5 países es también una idea bien interesante y la que suscribo también. Muchas gracias. José Antonio, tus comentarios sobre lo propuesto por Juan Carlos respecto a la pregunta de el impacto que tiene el Parlamento andino en el contexto pandémico actual. Bueno, yo agradezco a Juan Carlos, a quien respeto, una persona ya bastante conocedora, una persona experimentada, que bueno, me puede enseñar mucho en realidad. Sin embargo, también yo tengo claro que todo impacto social trae consecuencias, trae muchas consecuencias. Esas consecuencias pueden ser reguladas y cambiadas justamente por los gobernantes del turno, por las autoridades del turno. Pero primero, ante todo, creo que debe haber voluntad política. Si no hay voluntad política, no existe nada. Puede haber mucha voluntad de las personas, pero lo que tenemos que tener es voluntad política, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para que cambien esto. Y tiene que empezar, pues, el ejemplo desde arriba, ¿no? No le vamos a exigir a un ambulante que no vende en la calle cuando tú compras en la calle. Eso no podemos hacer. Entonces necesitamos, nuevamente repito, políticas públicas, voluntad política y políticas públicas claras, coherentes, eficientes en el desarrollo socioeconómico de nuestro país. ¿Para qué? Para que nuestras instituciones tutelares se manejen bien. Pero si todavía mantenemos ese grado de corrupción dentro de nuestras instituciones, pues esto no va a cambiar, porque el suboficial, al ver que el coronel, el general, hace compras sobrevaluadas, adquisiciones sobrevaluadas, truchas, que le compran comida a los que venden llantas, pues eso al de abajo le va de, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo me pueden exigir ser un mejor? Nosotros pretendemos buscar políticas públicas dentro de esta comunidad andina para que nuestra institución, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, no solamente sean utilizadas políticamente, sino sean realmente instituciones tutelares del Estado que sobre todo protejan la independencia de nuestro país, la soberanía de nuestro país y sobre todo protejan a todos los ciudadanos. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, ahora ambos candidatos se van a hacer una pregunta y van a tener 1 minuto para responder. El primero en preguntar va a ser Juan Carlos y inmediatamente después José Antonio tiene 1 minuto para responderle. Bueno, José Antonio, yo sí coincido contigo por completo en la línea de la lucha anticorrupción y el tema de defendernos como país. Pero sí me gustaría saber cuáles son las líneas generales con las que piensas que se puede atacar este mal endémico que se llama corrupción. Eso me interesa conocer de ti. Bueno, ¿cómo podríamos atacar el tema de la corrupción? Nuevamente repito, tiene que haber voluntad política. Es lo primero. Creo que
toda sociedad jurídicamente organizada tenemos leyes. Nosotros, yo como abogado, docente universitario en todas las materias del derecho, entonces tenemos leyes. Las leyes no están mal dadas en nuestro país. Sin embargo, no se aplican adecuadamente. No hay voluntad política para aplicar adecuadamente. Y lamentablemente tenemos leyes que son utilizadas al antojo del cliente, por decirlo así. Y por ejemplo, podemos poner, valga la redundancia, un ejemplo claro de cómo se puede utilizar la norma para satisfacer los gustos de los demás. La señora Guglielmi, ¿no? Guglielmi, si me dijo, agredió a un policía en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, le dio una cachetada y la metieron presa o ingresó al penal con 6 años de pena privativa de libertad. A los 2 días legislaron el Poder Judicial mediante un plenario extraordinario para despenalizar la cachetada a un policía. Ya no era un agravante. O sea, necesitamos políticas públicas claras, coherentes y eficientes para cambiar ese. Y eso es la homologación, y esa es la integración de las políticas públicas y de las normativas internacionales en nuestra comunidad andina para lograr ese tipo de acciones. Ok, muchas gracias, José Antonio. Igual finaliza con tu pregunta para Juan Carlos. Y Juan Carlos tiene 1 minuto igual para responder. Bueno, yo he escuchado a Juan Carlos Ramírez atentamente, mi admiración a usted, caballero, es una persona muy conocedora del tema y mis respetos también. Ojalá, como usted lo dice, si usted desea verme, yo también quisiera verlo presente a usted en el Parlamento andino, en razón de que vemos claramente nuestra situación. Sin embargo, a ver, podríamos más o menos tener una idea cómo podríamos hacer esa integración para encontrar las mejoras en el tema de vacunas de nuestro país. Cómo se podría hacer esa adquisición dentro de la comunidad andina para mejoras y sobre todo para el beneficio de todos los peruanos. Melissa. Sí, 1 minuto, Juan Carlos. Ok, bueno, en realidad ya hemos tenido un ofrecimiento, como decía, de Chile de oxígeno. Ellos tienen un sobrestock de vacunas, de manera que podría, a través del Parlamento andino, que tiene los canales y en el que están miembros de Chile, de Bolivia, Ecuador y Colombia, hacer el pedido para seguir esa misma ruta y acelerar la venida de vacunas que no necesariamente tienen que ser de Sinopharm, ¿no? Pueden ser de cualquier otra marca. De hecho, los chilenos están comprando de 3 marcas diferentes con precios bastante buenos y competitivos y les está sobrando para su población. Entonces, ahí lo que hay que hacer en realidad es engancharnos con ellos para seguir el mismo procedimiento y adquirir las vacunas, ¿no? Una cosa que no quiero dejar de anotar es que yo me encuentro muy gratificado porque comparto por completo los sentimientos que tiene un miembro del Ejército y de la Policía, porque estará de acuerdo conmigo, José Antonio, que cuando uno pasa por estas instituciones nunca es una persona que es un ex militar o ex policía, ¿no? En realidad uno queda para siempre en la institución, te queda para siempre en el corazón. Y ese es un punto importante, trabajar el corazón de los peruanos, no tanto el cerebro, sino el corazón para que la patria nos gane y después el cerebro. Ok. Muchas gracias a ambos. Antes de las preguntas del público que nos están siguiendo ahorita en el web de Facebook de Punto de Encuentro, muchas gracias a todos los participantes y los y las oyentes. Tenemos la pregunta de Jefferson TC. Pregunta para ambos igual, la siguiente: ¿qué políticas públicas deben implementarse en los Estados miembros del Parlamento andino para enfrentar el crimen organizado internacional? Igual tienen 2 minutos ambos para responder y lo podremos complementar con: ¿el Parlamento andino realmente tiene prerrogativas de elaboraciones de políticas públicas transversales entre los países miembros? Iniciamos con Juan Carlos. Bien, 2 minutos. Sí, efectivamente,
tiene iniciativa y en realidad lo que el Parlamento andino tiene que hacer en este caso particular contra el crimen organizado es tomar la legislación de todos los países de manera de darle a nuestras policías, y cuando digo policías me refiero a la policía de los 5 países, las herramientas para que, por ejemplo, el uso del arma en una situación en la que es necesario usarla, al efectivo, ¿no es cierto?, lo tenga exento de responsabilidad, porque para eso el Perú, o en este caso Colombia, Chile, les da un arma. O sea, quien tiene el monopolio de la fuerza es el Estado y de ese brazo es la policía. Entonces, los 5 países tienen que tener la misma legislación. Creo que todos hemos asistido al caso de un ciudadano en Chile que iba atropellando a un carabinero y el carabinero, después de advertirle 3 veces, le disparó, ¿no es cierto? Y salió el presidente Piñera a apoyar al carabinero, porque para eso el carabinero tiene un arma. No nos llama la atención que la policía norteamericana dispare y mate, pero sí nos llama la atención que nuestras policías hagan lo mismo en circunstancias más adversas, de mayor violencia. Entonces, y respecto a crimen organizado, el criminal organizado obviamente dispara primero y no tiene ningún problema en hacerlo con ciudadanos o con la policía. Hay que incrementar la capacidad policial en el sentido de que la policía no debe ser enjuiciada, no debe ser maltratada, pero tampoco debe estar dentro de un proceso cuando usa su arma reglamentariamente, ¿no? Esa es una de las cosas que tiene que ser transversal. En países como Chile, los carabineros siempre han sido, en ese sentido, más protegidos por su propio Estado, como debería ser en el Perú, o en Colombia, que lo ha mencionado José Antonio, donde la lucha contra el crimen organizado, esa sí que fue muy difícil, ¿no es cierto? Si no, ahí don Pablo Emilio Escobar Gaviria está para representar lo que fue esa lucha descomunal, y no es mala idea, a través del Parlamento andino, tomar este aparato, este cuerpo legislativo colombiano con respecto a la protección a su policía. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias, Juan Carlos. José Antonio, la misma pregunta que nos están preguntando en la transmisión en vivo de ahorita. Ya. La lucha frontal contra el crimen organizado internacional, porque acá estamos hablando internacional, hablando ya del Parlamento andino, estamos hablando del crimen organizado internacional. Se basa, y también con eso quiero responder la segunda pregunta, en políticas públicas. Y las políticas públicas no es legislar, por si acaso. Políticas públicas son un conjunto de mecanismos de solución a un problema. Esas son políticas públicas, el conjunto de mecanismos de solución a un problema, para ser bien específico, ¿no? Entonces, hay que tener las políticas públicas claras para lograr ese trabajo conjunto de los países tratantes en el Parlamento andino que se puedan homologar a favor de nuestro país. Lo dijo Juan Carlos, ¿no? El ejemplo del carabinero y el policía. Yo soy abogado de policías y defiendo a muchos hermanos policías. El 28 de julio, en Paseo Colón, aquí en el centro de Lima, un efectivo policial de tránsito quiso intervenir a un colectivero, de igual manera, lo llevó de encuentro el colectivero con el vehículo, el efectivo sacó su arma y le disparó. Se ganó un proceso que hasta el día de hoy está siendo procesado. Y yo tengo que defenderlo a pesar de que el Estado está en la obligación de defender al policía. Él tiene que buscar un abogado particular para que sea defendido. Esas políticas públicas necesitamos homologarlas a favor de nuestro país y obviamente de nuestras instituciones tutelares, porque el principio de autoridad se ha perdido. Y a diferencia de Chile, un carabinero es respetado. Dentro de alguna irregularidad o indisciplina de algún ciudadano, pero en el porcentaje mayor, el carabinero es completamente respetado. En Colombia, un patrullero, que se llama un recién egresado, es un patrullero, así es su grado, un patrullero es respetado. Es más, en Colombia, por ejemplo, el servicio policial está integrado dentro de las instituciones de la Policía Nacional de Colombia, lo que no se repite acá en el Perú. Esas políticas públicas se buscarán para mejorar nuestras instituciones tutelares y darle la fuerza, el mecanismo y la herramienta para que un policía diga, no, si me meto, o me gano un juicio, o me matan, o me meten preso. Prefiero mi libertad y que me procesen, o que me den de baja pero libre.
Entonces, esa es la gran problemática del policía. Y como repito, en Ecuador los policías tenían que también comprar sus llantas, arreglar su patrullero, comprar su uniforme, comprar su armamento. Mientras un policía acá en el Perú todavía lo hace, en Ecuador ya no lo hace. ¿Cuáles fueron las políticas públicas que pusieron ellos de manifiesto para lograr ese cambio? Finalmente, los policías no se pueden enfrentar a la delincuencia común, a la delincuencia organizada, al crimen organizado nacional e internacional con pistolas de hace 50 años, revólveres de hace 50 años, mientras el delincuente utiliza una pistola o un rifle de largo alcance. Esas son políticas públicas que necesitamos a favor de nuestro país y nuestra sociedad. Gracias, José Antonio. Definitivamente pues se tiene que hallar un punto medio entre el accionar policial y la protección ciudadana, ¿no? Porque efectivamente los policías, es la Policía Nacional, pero es una institución que tiene como deber la protección ciudadana. Sin embargo, también es necesario entender, ¿no? Y ponernos en contexto de que lamentablemente en nuestro país existe mucha corrupción, la corrupción está institucionalizada y eso también incluye a la Policía Nacional del Perú. Entonces, y hay muchísimo, bueno, no se trata de generalizar, pero hay muchísimos casos de intervenciones fallidas, elaboraciones de actas de forma mal hecha o creaciones de pruebas innecesarias o inculpatorias, actuaciones policiales arbitrarias, ¿no? Entonces es necesario encontrar un punto medio entre efectivamente no criminalizar a la policía por hacer su trabajo, pero también generar regulaciones específicas que hagan que su actuación no sea vulneratoria de derechos humanos, ¿no? Y precisamente ayer el punto medio en esto también es entender que la corrupción institucionalizada pues ha generado daño al país y eso también incluye a la institución de la Policía Nacional del Perú, y esperemos pues que los nuevos miembros y todos las personas que inciden en esta institución pues tengan un objetivo claro, que es quitar este cáncer que tenemos en el país, ¿no? Que son las actuaciones corruptas y que tanto daño nos están haciendo actualmente, más en un contexto de pandemia. Bueno, esta entrevista ha sido muy interesante. Me ha llamado mucho la atención que ambos candidatos han estado de acuerdo en muchos puntos. Sin embargo, creo que con esta pregunta, pues quizá por ahí puedan surgir algunas controversias o algunas diferencias. Y después, ¿por qué el candidato del partido que ustedes representan debe ser presidente de la República? Seguido de tienen 3 minutos para responder esta pregunta. Seguida de esta pregunta, van a hacerse comentarios y preguntas finalmente, como en la primera ronda. Iniciamos con Juan Carlos Ramírez. 3 minutos. Bueno, yo quiero partir esto en 12. Yo creo que el doctor Hernando de Soto debería ser el presidente del Perú. Lo conozco personalmente, ¿no? Ya él ha instalado las fórmulas que él predica en otros lugares donde han funcionado, en el Perú también parcialmente. La razón por la que él se lanza a presidente es porque en general muchas de sus propuestas eran instaladas, implantadas a la mitad, ¿no? O solo parcialmente, y ahora él quiere hacer esta instalación pues completa. Porque yo he conversado con él de este tema, que es la corrupción, que es la informalidad y que es la pobreza. La corrupción, la informalidad y la pobreza, los 3 son efectos, son consecuencias. Ninguno es causa. La causa es el formato de Estado que tenemos, un Estado fallido. Y como yo veo en el doctor Hernando de Soto que las fórmulas que he visto con él por años funcionan en otros lugares, funcionaron en el Perú parcialmente, pero ya no pudo continuar, sí creo que esta vez habría que darle la oportunidad de que instale las fórmulas que él tiene para sacarnos adelante con bastante eficiencia, ¿no? Yo creo que por esa razón hay que votar por él. Además es un hombre honrado, igual que a don César Acuña. Ninguno de los dos tiene ningún proceso, no tiene ningún escándalo, ningún tema de corrupción, no le han robado al Estado, han hecho su dinero, uno de una manera, el otro de otra, pero ambas son maneras lícitas, ¿no? Y yo creo que el doctor Hernando de Soto tiene las fórmulas, tiene el conocimiento, tiene la decencia,
tiene, igual que en el caso del señor Acuña, ¿no? Que es un hombre que se ha hecho de abajo, se ha hecho con mucho esfuerzo, conoce bien la realidad, el otro señor también conoce la realidad. Quizá la diferencia entre los dos sea que el señor de Soto, el doctor de Soto, tiene muchos contactos internacionales que nos permitirían tener una inversión masiva en el Perú, que eso sí a la economía le haría mucho bien. Pero yo soy amigo de Virgilio Acuña, del hermano de César, y he podido charlar con él bastante y siempre respetaré mucho a una persona. Ninguno de nosotros sabe lo que puede haber sufrido cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pero es evidente que la vida ha sido más generosa con unos que con otros, y yo creo que siempre hay que rescatar el valor de alguien que sabe hacerse campo en la vida cuando tiene las cosas en contra, que también fue el caso del doctor de Soto, que en realidad acabó sin quererlo en el extranjero, de una manera casi como exiliado, ¿no? De manera que también por el lado de lo dura que puede ser la vida, también hay ese aprendizaje. Yo creo que en realidad pienso que cualquiera de los dos sería un muy buen presidente. En mi caso, yo pienso que el doctor de Soto tiene mayores contactos internacionales y mayor actuación durante más tiempo en otras economías en las que se demuestra que las fórmulas que plantea funcionan. Muchas gracias, Juan Carlos. José Antonio, ¿por qué el candidato de tu partido debe ser el presidente del Perú? 3 minutos igual. Gracias. Bueno, ¿por qué será el próximo presidente del Perú el doctor, ingeniero César Acuña Peralta? Porque es un provinciano emprendedor que empezó de muy abajo, con una familia muy humilde, y que gracias a su esfuerzo, sacrificio, dedicación, pudo lograr lo que hasta el día de hoy ha logrado. Y yo siempre lo digo, y creo que algunos lo toman como una broma, pero gracias a todo ese sacrificio de un hombre emprendedor, de un peruano luchador, de un provinciano que empezó de abajo, ahora tiene plata como cancha y no le debe a nadie, no está empeñado con nadie, no hay ninguna organización internacional, nacional, grupo cerrado, abierto, que tenga que reportarle o pagarle o devolverle algo a cambio por el hecho de haber llegado a la presidencia de la República. Es un peruano como miles y millones de peruanos que han luchado no solamente por ellos, sino por nuestro país. Y yo lo digo, parece que hay veces nuestro líder, César Acuña, y nuestro próximo presidente de la República, no hace conocer tanta obra que ha hecho en el país. Ustedes supieran la cantidad, los miles, lo digo así, miles de peruanos que hoy en día se ven beneficiados con becas integrales para el estudio universitario. Miles de peruanos que son ayudados por la universidad que pertenece, las universidades que pertenecen a César Acuña y que le dan educación a miles de peruanos en forma gratuita, media beca y así, y otras cosas. Creo que César Acuña será nuestro próximo presidente porque aparte de todo ese sacrificio y haber logrado lo que ha logrado, ha sido 2 veces congresista de la República. Nunca ha tenido ningún cuestionamiento. Ha sido el mejor alcalde de Trujillo. Nunca tuvo un cuestionamiento. Y ha sido presidente regional en su momento y nunca tuvo un cuestionamiento. Y eso nos da a entender que sabe de políticas públicas, tiene imaginación para lograr el bienestar de todos los peruanos y lograr eso que hizo en el Congreso, en la Municipalidad de Trujillo, de gobernador regional, y que está haciendo con las muchas universidades que tiene y logrando que muchos de peruanos hoy en día puedan ejercer su profesión, puedan ejercer esa profesión dedicada, exclusiva y que sobre todo ha sido con la ayuda de un gran ser humano como es César Acuña Peralta. Muchas gracias, José Antonio. Una pregunta para Juan Carlos. Juan Carlos va a tener 1 minuto para responder y finalmente Juan Carlos le hará una pregunta a José Antonio y él tendrá 1 minuto también para responder. Empezamos contigo, José Antonio.
Bueno, más que pregunta, Juan Carlos, yo estaría honrado realmente en trabajar conjuntamente de la mano contigo en el Parlamento andino para lograr eso que buscamos los que realmente queremos hacer una verdadera política. Y te pido a ver si nos puedes dar una opinión, más que pregunta, una opinión. ¿Cuál es la fórmula o cuál es el concepto tuyo de político, de un real político? Bueno, yo me siento muy bien de comprobar que hay compatriotas como José Antonio, ¿no? En otras tiendas políticas, pero que al final somos peruanos y tenemos que ir en la misma línea. ¿Cuál es mi concepto de político? Hay dos conceptos, ¿no? El concepto que tiene la ciudadanía, que lo político es un desagüe, está lleno de corrupción, está lleno de mentiras. Bueno, los últimos segundos, minutos y horas nos demuestran que está lleno de mentiras, lleno de engaños, ¿no? Lleno de promesas que no se cumplen, etcétera, etcétera. Esa es la idea que tiene alguien cuando alguien dice político. Pero yo más bien me voy a la idea socrática y aristotélica de político, ¿no? Somos animales políticos, efectivamente, y por lo tanto tenemos que practicar la política, y como bien dijo Aristóteles en su momento, Platón y Sócrates también, porque lo dijeron con diferentes palabras y frases, ¿no? Si no entras en política, tendrás que sufrir las consecuencias de las decisiones políticas. Y José Antonio ha dicho varias veces lo que es, y eso es importantísimo, la decisión política es clave, ¿no? Es clave. Entonces yo creo que político era una cosa que a la fecha básicamente es algo que desprecia a la ciudadanía, y en el futuro yo estoy seguro que va a ser otra cosa, y me felicito de que haya gente como José Antonio en esta contienda, que no me parece una contienda, sino que hay que juntarnos como peruanos todos, creo yo. Gracias, Juan Carlos. Finalmente, hazle una pregunta a José Antonio. Era específicamente respecto a el candidato del partido que representan. Con respecto a don César Acuña. Sí. Bueno, yo he sido hace más de 30 años, dicté una pequeña clase en la César Vallejo, cuando el señor César Acuña recién había fundado la universidad y recién la sacaba adelante, ¿no? Yo en él veo una persona que también se ha convertido en personaje, ¿no? En realidad, yo creo que lo que tendría que yo preguntarle a José Antonio es, además de gente como él, que me da mucho gusto que don César Acuña elija bien, ¿qué otras personas tienen en su grupo que estén en esa misma línea, en la línea que tiene él, en la línea de don César Acuña? Claro, bueno, para comentarles, y bueno, es de conocimiento público, pienso que hay dos personajes muy importantes en nuestro partido que incluso encabezan la presidencia. Luis Carlos Antonio Iberico Núñez, un congresista o un periodista inicialmente, a quien conozco ya más de 25 años, un poco más, no me imagino, que también empezó de muy abajo, estudiando en un instituto de formación periodística, y logró llegar hasta el Congreso de la República y la presidencia del Congreso de la República. Y otra gran personaje que también puedo decir que va a sumar mucho a favor de nuestro país, pues es Caterine Ampuero, la ex procuradora anticorrupción, que también es una gran líder y que con conocimiento de causa va a luchar contra los corruptos de nuestro país para desaforarlos completamente, ¿no? Esos son dos personajes que podría decir que tienen esa misma perspectiva de nuestro presidente, y obviamente concuerdan mucho con el pensamiento de este humilde servidor. Muchas gracias, José Antonio. Finalmente, para ya ir cerrando esta entrevista, tendremos 2 minutos, 1 minuto por cada candidato, para dirigirse a las personas que nos están escuchando, hacer comentarios finales y cerrar finalmente pues esta entrevista. Juan Carlos Ramírez,
candidato número 1 del partido Avanza País. Tienes 2 minutos para dirigirte a todos sus electores. Bueno, Melissa, en primer lugar agradecerte, ¿no?, por la conducción, y dirigiéndome a los electores, piensen cómo van a votar, pero más que piensen, que sientan por quién van a votar, ¿no? O sea, que lo hagan de corazón y por esta vez no voten contra alguien, sino por alguien. O sea, hay que hacerlo positivamente. O sea, voy a votar por alguien porque creo que me representa, creo que plantea lo que a mí me parece igual, comparto valores, comparto virtudes, comparto ópticas, visiones. Yo, por ejemplo, comparto completamente con José Antonio el tema de la lucha anticorrupción y el tema de reforzar la seguridad interna, reforzar la policía. Cosas como esas las comparto, las predico también. En mi caso, yo estoy con el tren, los 3 trenes, que es el símbolo de Avanza País, y en el Parlamento Andino con el número 1. Entonces, si marcan los 3 trenes y a la derecha marcan el número 1, pues me van a dar el honor de representarlos. Y no digo palabras vanas ni fatuas cuando digo que a mí me gustaría mucho contar con personas como José Antonio, que de verdad a la vista está, es un hombre que es honrado porque se nota la gente con las palabras que dice, y ojalá tengamos una masa crítica de peruanos más o menos grande para poder luchar contra una masa muy grande, que es la de la corrupción y la de los políticos de antes, que la verdad nos han llevado a la frustración y al desencanto que se ve en las encuestas, ¿no? Puro desencanto, puro descreimiento, y tiene toda la razón la ciudadanía. Es hora de que implantemos de nuevo la fe y comencemos a tomar acciones fuertes y directas sobre los problemas que nos aquejan, que están a la vista. Y la corrupción, por supuesto, es uno de los grandes que hay que combatir con la decisión política que se ha mencionado en este momento, ¿no? Y muchas gracias nuevamente, Melissa, por el tiempo que nos has dado. Y a José Antonio, yo espero que nos conozcamos personalmente, porque de verdad compartimos muchas cosas, tenemos mucho en común. Muchas gracias, Juan Carlos. José Antonio, igual 2 minutos. El candidato por el número para sus palabras finales. Gracias, Melissa, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, un honor haber conversado, compartido ideas de nuestro trabajo que vamos a lograr en el Parlamento Andino. Sin embargo, Melissa, déjame responderte al comentario que hiciste, porque al parecer tienes todavía, como miles de peruanos, la creencia y el pensamiento que todos los policías de alguna forma no contribuyen con el cambio, este gran cambio del tema de corrupción. Y de alguna forma se generaliza y después se dice, claro, no voy a generalizar, sin embargo, te cuento que de los 140.000 policías en actividad y los más de 500.000 policías en retiro, te puedo contar que el 90% de policías somos muy buenos policías. Acepto yo que nuestra policía ahora esté debilitada y que haya una muy grande corrupción en nuestra institución. Sin embargo, también hay muy buenos policías que trabajan arduamente, ponen el pecho todos los días, han perdido la vida, héroes, más casi 600 muertos en la Policía Nacional del Perú, que es solamente motivo de aplauso y reconocimiento, más allá de los actos solayados o muy rebuscados, actos de corrupción que se han dado en la policía. Pero todo esto versa en las políticas públicas y en la voluntad política del presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Nuestra Policía Nacional. Mi propuesta es trabajar teniendo el poder político puro, con principios y valores, trabajar por la integración de esta comunidad andina a favor de mi país y buscar los mejores beneficios para los integrantes de la Policía Nacional del Perú, tanto en actividad como en retiro, así como los integrantes de las Fuerzas Armadas. Ese es mi compromiso y doy mi palabra de honor que así lo haré. Gracias.
agradecemos tanto a Juan Carlos Ramírez como a José Antonio Palacios Obregón por darse el tiempo de estar presentes en la entrevista de hoy. Ha sido una entrevista bastante, también un ejemplo de fraternidad y de ética política, porque se ha mantenido un respeto y pues una admiración mutua, que es lo que se necesita en estas contiendas, ¿no? Respeto, un debate alturado, con propuestas y pues esperemos que los debates tanto para el Parlamento andino como el Parlamento y el Ejecutivo pues tengan este equilibrio, ¿no? Tengan esta cordura y que estén basados precisamente en el pensamiento, sino precisamente en el ataque personal. Definitivamente, José Antonio, respecto a los policías, pues no se trata de generalizar, y tú mismo lo dices, ¿no? El 90% de policías son honestos y es una cantidad importante, sí, dentro de tu perspectiva. Sin embargo, el 10% pues no lo es, ¿no? Entonces, pensando en los miles y miles de policías que existen en el país, pues es una cantidad importante y precisamente para eso están los políticos, ¿no? Y las personas que quieren tener participación dentro de una contienda o dentro de una representación electoral o política dentro tanto del Ejecutivo, el Parlamento, el Parlamento andino también, generar tanto el Parlamento a partir de leyes y fiscalización, el Ejecutivo a partir de generación de políticas públicas, etcétera, coadyuvar con la eliminación pues de la corrupción, que es un cáncer que viene rozando el país por cientos de años y que definitivamente pues las instituciones como la policía no son una excepción, ¿no? Sin embargo, obviamente no se trata de generalizar, sino de hacer un llamado de reflexión, ¿no? Y ver de aspectos estamos fallando para poder precisamente levantarnos de esto, ¿no? Que estamos en una pandemia y precisamente este estado de emergencia ha develado falencias graves dentro de la institucionalidad del país, y como peruanos y ciudadanos pues estamos llamados a poner desde nuestro lado un grano de arena para solucionar esta problemática. Muchas gracias nuevamente a José Antonio y a Juan Carlos por estar presentes hoy en nuestra entrevista. Muchas gracias y gracias a José Antonio. Con esto nos despedimos. Gracias.